El Congreso de los Diputados ha aprobado la reforma de la ley del aborto con el apoyo de un total de 185 diputados del PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña, la CUP, EH Bildu y Más País. En contra, 154, los de PP y Vox. La ley trans ha obtenido 191 votos a favor, 60 en contra y 91 abstenciones, entre ellas la de la exvicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, rompiendo la disciplina de voto de su partido. Soy Belén Montes y hoy en el debate, contra la ingeniería social del Gobierno de Sánchez. Hoy en el debate, el podcast diario de El Debate. Irene Montero, ministra de Igualdad y artífice de la ley que hasta el momento ha conseguido rebajar las condenas de al menos 500 agresores sexuales, celebraba tras la votación la victoria de hacer oficial la ley trans y la reforma de la ley del aborto. Medallas que celebra al dejar que niñas de 16 años puedan interrumpir el embarazo sin el consentimiento de sus padres, considerando el aborto como un derecho, abandonando la voz de los que no la tienen y permitiendo que los menores, en pleno desarrollo, puedan cambiar de sexo y realizar mutilaciones irreversibles. La reforma de la ley del aborto y la aprobación de la ley trans han supuesto un duro varapalo para la vida, una vida que ya lo es desde el momento de su concepción y que ahora podrá interrumpirse sin pudor. Julio Tudela Cuenca es farmacéutico y director del Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muy buenas noches, muchas gracias. Julio, hace tan solo unas semanas publicó un artículo del que se ha hecho eco numerosos medios de comunicación y que se titulaba Transexualidad, género y sexo, reflexión desde la evidencia científica sobre algunos aspectos de la ley trans. ¿Qué le parece a usted que se haya aprobado hoy la ley trans? Bien, es una tragedia y es una noticia triste porque estamos dando pasos en la dirección contraria a la correcta, y el hecho es que lo que estamos haciendo ahora en España es lo que se está deshaciendo en otros países que han tomado iniciativas de este tipo mucho antes que nosotros, y que, abrumados por la evidencia de lo equivocado de estas medidas, de los efectos secundarios sobre todo a largo plazo y del daño que se está haciendo a los pacientes con este tipo de intervenciones, están retrocediendo, están cambiando sus políticas en el sentido de que hace falta adoptar posturas más prudentes. Las evidencias científicas sobre la eficacia de este tipo de intervenciones de transición de género es muy pobre. Hay muchos datos que hablan muy mal de la evolución de estos casos y que casi siempre hay algún problema de fondo que no es abordado, que no es diagnosticado, que no es acompañado y que persiste tras las agresivas intervenciones de estas transiciones. La ideología... Sí. No, perdone, que no sé si había terminado. Así que lo más triste es que ahora estamos avanzando por donde otros están retrocediendo, ¿no? Es decir, llegamos tarde, llegamos mal y hacemos lo que todo el mundo nos está diciendo: esto no se debe hacer. La ideología de género habla del sexo asignado al nacimiento. ¿Esto qué significa? Pues es un eufemismo absurdo, absolutamente, ¿eh? Es decir, es necesario hablar así de sexo. Además, es una pena porque algunos especialistas han adoptado como propio este lenguaje. Yo siempre lo corrijo cuando voy a hablar a alguien en este sentido. El sexo asignado al nacimiento es una expresión que se han inventado para poder justificar después el reasignar. Si yo se lo asigné, se lo puedo reasignar. El sexo no se asigna al nacimiento. El sexo se reconoce antes del nacimiento. Y si usted no tiene ninguna información sobre el sexo del feto, del nasciturus antes del nacimiento, usted reconoce en el momento del nacimiento el sexo de la persona. Así que no asignamos sexo, reconocemos el sexo que la biología asigna a cada uno de nosotros. Es un eufemismo hecho con toda la idea para después crear la posibilidad de la reasignación, que es ficticia. El sexo, y yo lo quiero decir claro y con todas las letras, desde posturas científicas. El sexo no se puede reasignar. El sexo no se modifica. El sexo tiene una matriz genética que marca un perfil proteico que configura un perfil fisiológico para toda la persona.
Esto no se puede cambiar. Podemos modificar la apariencia, podemos modificar la conducta, podemos modificar el rol social, podemos modificar otras muchas cosas, pero el sexo no se puede reasignar. Así que este es otro eufemismo que confunde a la población. Las diferencias sexuales se ven desde que el bebé es bebé, desde el sobrecruzamiento cromosómico. ¿Por qué los que están detrás de la ley trans se empeñan en negar estas evidencias científicas? Pues solo encuentro dos razones. La primera es la ignorancia, profunda ignorancia. Y la segunda es la mala intención. No sé cuál de las dos, pero hace falta estar muy mal informado para afirmar esto. Le voy a decir más. El sexo se puede reconocer tan pronto como somos capaces de analizar el genoma de un embrión o de un cigoto, pero además de que genéticamente podemos confirmar uno u otro sexo, hay estudios muy interesantes en embriones preimplantatorios, es decir, de menos de 14 días, en los cuales los procesos metabólicos que se miden por el consumo de glucosa ya son diferentes en embriones varones y en embriones hembras. Es decir, tan pronto como en los 14 primeros días de vida del embrión humano, no solo podemos constatar diferencias en la genética, sino también en el fenotipo, en la expresión de esa genética, cuyo metabolismo, el metabolismo del embrión, es diferente según el sexo del propio embrión. Esto no es algo que puede cambiar durante la vida del individuo. Este sexo lo mantenemos desde el momento de la formación del cigoto y además este ADN es una molécula muy estable, permanecerá reconocible en nuestros huesos muchos cientos o miles de años después de nuestra muerte. Y podemos deducir que un esqueleto que encontramos con 5.000 años era de un varón o de una mujer si somos capaces de identificar su ADN. ¿Qué implica intentar revertir el sexo biológico? Bueno, pues es una agresión, fundamentalmente es una agresión. Bueno, voy a ser claro con esto. En la inmensa mayoría de los casos, estos intentos de reversión son una agresión maleficente. Es decir, la medicina se está utilizando para intervenir sobre cuerpos sanos y crear en ellos situaciones patológicas. Esto es lo último que debe hacer la medicina. La medicina debe intervenir, en todo caso, para tratar de curar, restaurar un equilibrio o, en el peor de los casos, paliar un sufrimiento. Pero nunca la medicina debe intervenir en un cuerpo sano para inducir en él una patología. Las intervenciones destinadas a la transición de género o al previo bloqueo hormonal en adolescentes son intervenciones maleficentes, es decir, actúan sobre personas sanas creándoles desequilibrios muy profundos, desequilibrios anatómicos, desequilibrios endocrinos y desequilibrios psicológicos. Estos tres desequilibrios hacen bajar mucho la calidad de la vida de estas personas, específicamente varios años después de las intervenciones. Esto es importante saberlo. Los peores efectos relacionados con las intervenciones de transición de género aparecen en estos pacientes varios años después de haber hecho la transición. Y esto es lo que está provocando hoy cada vez más casos de arrepentidos, de personas que dicen han sido engañadas porque nadie les había dicho qué es lo que les iba a pasar. ¿Están las familias y sobre todo las personas que quieren cambiarse de sexo bien informadas de todo lo que supone este proceso? Porque las mutilaciones son irreversibles, pero hay muchas más cosas. Efectivamente. Las personas que se someten a estos procedimientos tienen una información muy sesgada, muy parcial, muy incompleta, pero es que además muchos de los médicos partidarios de hacer estas intervenciones también están mal informados o deliberadamente no quieren reconocer las evidencias científicas que se acumulan en este sentido. Son tantos los datos que nos dicen que este tipo de intervenciones son de alto riesgo, que alteran enormemente la vida y la calidad de vida de estas personas, que por una mera postura de prudencia habría que frenar estos procesos. Esto es mucho más grave en el caso como el nuestro, como el de España, y específicamente hoy, después de la aprobación de esta ley, en el cual no solo se elimina
toda restricción, toda necesidad de diagnóstico y acompañamiento clínico pluridisciplinar a estas personas antes de meter manos sobre ellas, antes de hacerles nada. No solamente se elimina todo requisito de diagnóstico y acompañamiento pluridisciplinar desde el mundo médico, sino que además estamos adelantando en la edad estas intervenciones cada vez más. Las hacemos más pronto, cuando la persona tiene menos capacidad de tomar decisiones responsables y cuando los efectos a largo plazo, en el caso de intervenciones tempranas, son más catastróficos, más irreversibles y van a afectar de una manera más global a la salud de estas personas. También se ha aprobado hoy en el Congreso la reforma del aborto. Julio, hablábamos de que el sexo de una persona se determina desde el momento de su concepción con el cruce de cromosomas, incluso en los primeros 14 días, decía usted. Desde ese momento estamos hablando de una persona que en un futuro el gobierno de Sánchez le va a permitir hacer lo que quiera con su sexo, pero a la vez también se le puede eliminar desde su concepción. O sea, no tiene sentido que nos dejen ser lo que nos apetezca en cada momento, pero a la vez borrarnos del mapa. Sí, esta es la segunda agresión. Es decir, la primera, que viene de la mano de esta ley de transexualidad y de la ideología de género, es la de actuar sobre la naturaleza humana para deshacerla, para modificarla, para diseñarla a nuestro gusto. Es decir, reconocer que no existe tal naturaleza, que nosotros creamos, nos autocreamos, nos autodesarrollamos, nos autodefinimos y podemos hacer con nuestro cuerpo lo que nos dé la gana. Es curioso que en un tiempo de gran sensibilidad hacia los ecosistemas, hacia la necesidad de conservar la naturaleza y de preservar el planeta, tenemos tan pocos escrúpulos para deshacer nuestra propia naturaleza. Esto en cuanto a la ley trans. Pero en este mismo sentido, tampoco nos importa deshacer nuestras propias vidas. Es decir, estamos señalando con el dedo, con esta ley de aborto que ya estaba vigente, esta ley del aborto añade poco, es decir, retrocede algo más de lo que ya había retrocedido la anterior. Pero lo que más nos duele en estos días, ha sido el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que con la Constitución en la mano y su artículo 15, que protege la vida, dice con toda frialdad que retira del embrión humano este derecho reconocido en la Constitución, el derecho a la vida. Es decir, estamos señalando con el dedo a algunos seres humanos diciendo que estos no tienen derecho a vivir y estos sí tienen derecho a vivir. Ya lo hicimos también con la ley de transexualidad. Estos terminales, sufrientes, tampoco tienen derecho a vivir, o si piden morir los matamos, cosa que no hacemos con ningún suicida, que tratamos de recuperarlo y que no se muera. Pero estos sí, a estos les matamos. Su vida ya no tiene valor. Tampoco tiene valor, parece ser, la vida de un embrión hasta la semana 14 en España. Algo más de valor a partir de la semana 14, pero tampoco mucho. Un simple síndrome de Down también le resta el valor hasta la semana 24. Y si tiene alguna malformación más grave, pues el valor lo pierde hasta el mismo momento del parto. Es decir, tenemos un dedo señalador que nos arroga el derecho de entregar, conceder o retirar, negar la dignidad que nos hace seres humanos y, por lo tanto, nos confiere el derecho a vivir. Esto no es nuevo. Esto no se lo ha inventado Pedro Sánchez. Esto no es algo de nuestra generación, sino que ya en la Alemania del año 36 apareció aquella triste frase: vidas indignas, quiero decir, vidas indignas de ser vividas. Con esta frase se acuñó la solución de la eliminación de los enfermos mentales, etcétera, que sirvió de conato para después la aplicación de la solución final. Es decir, cuando la humanidad ha dado un paso, como han explicado muy bien los obispos en su nota recientemente publicada, cuando la humanidad da un paso en el sentido de segregar a algunos y retirarles dignidad, los puedo matar, y no a otros, y concederles dignidad, estos no los puedo tocar, esto siempre ha supuesto un retroceso en la civilización. Nosotros hemos publicado, y aprovecho su entrevista para hacerlo público, hemos publicado un manifiesto desde el Observatorio de Bioética que dirijo de la Universidad Católica de Valencia, junto con la Asociación de Profesionales por la Ética Cívica que dirige Nicolás Jouvet, catedrático emérito de Genética. Hemos publicado un manifiesto precisamente a raíz del reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Es un manifiesto breve donde, apoyados en la evidencia científica, queremos decir las cosas con claridad.
Y a este manifiesto se han sumado prácticamente 30 catedráticos de universidad, más de un centenar de profesores universitarios, investigadores y científicos, y muchos más ciudadanos que nos están mandando todavía muchos correos que quieren sumarse a firmar este manifiesto. Nuestros oyentes lo pueden encontrar en la página web del observatorio, es observatoriobioética.org. En esta dirección aparece este manifiesto y aparece la posibilidad también de sumarse, si se está de acuerdo con él, como firmantes. Precisamente haciendo referencia a ese manifiesto que han firmado, ustedes dicen que considerar el aborto como un derecho de la mujer es perverso por negar el derecho a la vida de los que no tienen voz. ¿Estamos, Julio, ante un gobierno que promulga la cultura de la muerte? Por supuesto, esto no lo pueden negar. Ya lo dijimos con la aprobación de la ley de la eutanasia. La ley de la eutanasia es exterminar a algunos seres humanos porque hemos decidido que su vida no tiene calidad. Dedo señalador. Eliminamos la dignidad para poder eliminar a la persona. Y ahora decimos que el derecho de una mujer a decidir si quiere seguir con su embarazo o no, por cualquier razón, porque no le apetece un embarazo ahora, es más importante, es prioritario frente al derecho de otro ser humano a vivir. O sea, y esto lo han dicho magistrados del Tribunal Constitucional. O sea, no lo puedo entender. ¿Cómo un magistrado puede equiparar dos derechos que no son equiparables? El derecho de la mujer a tomar ciertas decisiones no es equiparable al derecho de su hijo a la vida. Este segundo, el derecho del hijo a la vida, es el que consagra el artículo 15 de la Constitución. ¿Qué matemática legal tendrán que hacer los magistrados para explicarnos cómo es posible que si todos tenemos derecho a la vida, excluyamos de ese todos algunos que nos parece que no deben de tener ese derecho? No hay argumento sólido que se pueda manifestar en este sentido. Solo desde esta posición que usted comentaba, la cultura de la muerte, que desprecia la dignidad humana, que segrega a unos de primera clase y a otros de segunda clase, como en los tiempos de la esclavitud, solamente esta cultura de muerte, que es una cultura regresiva. Es decir, esto supone una regresión antropológica, porque ya lo dijo Jérôme Lejeune, uno de los mejores genetistas del siglo pasado. Jérôme Lejeune, que fue el descubridor de la trisomía del síndrome de Down, dijo una cosa muy interesante. La calidad de una civilización se puede medir por la forma en que trata a sus miembros más débiles. Según esta sentencia de Jérôme Lejeune, nuestra civilización está perdiendo calidad a marchas forzadas. Ya para terminar, Julio, la ley del solo sí es sí ha provocado ya la reducción de penas de al menos 500 agresores sexuales. ¿Puede la ley del aborto y la ley trans volverse en su contra y acabar con efectos perversos e irreversibles? Bien, en la ley trans ya lo estamos viendo, no solamente en España. Yo he sabido que algunos médicos y psicólogos muy partidarios de las intervenciones de cambio de sexo están empezando a echar el freno. Médicos y psicólogos que han defendido este tipo de intervenciones, además sin control y cuanto antes, están empezando a echar el freno. Pero tristemente, este freno lo están empezando a echar porque están asustándose ante la cantidad de reclamaciones que se les viene encima. Es decir, efectivamente, desgraciadamente, habrá que acumular reclamaciones de personas damnificadas, es decir, que han experimentado en sus cuerpos los efectos nefastos de una intervención que se les prometía maravillosa y que se ha revelado que no lo es. Habrá que esperar a que se acumulen estas demandas para que determinadas personas empiecen a cambiar su rumbo, como parece que está pasando con esto que usted comenta de la ley esta famosa del sí es sí. Pero es triste que tengamos que esperar a recoger los efectos colaterales para replantearnos nuestros errores. Ya hay efectos colaterales en otros sitios. Suecia ha dicho que no sigue promoviendo estas intervenciones de transición de género como lo estaban haciendo. Gran Bretaña ha dicho lo mismo, Finlandia ha dicho lo mismo, muchos estados en Estados Unidos han dicho lo mismo, Australia ha dicho lo mismo. Los países que antes empezaron a hacer esto están diciendo que se ha acabado, que esto no puede ser, que estamos haciendo algo mal. Y aquí hoy aprobamos una ley que es una autopista hacia cometer los mismos errores de los que otros ya están de vuelta. Pues Julio Tudela Cuenca, farmacéutico y director del Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia, muchísimas gracias. Gracias a vosotros.
Congreso de los Diputados ha aprobado la reforma de la ley del aborto y la ley trans. Ambas leyes atentan contra las personas, contra los no nacidos y promulgan la cultura de la muerte y la ideología de género. Sánchez continúa aplicando la ingeniería social para acabar con la esencia del ser humano. Puedes escuchar este podcast en eldebate.com y en las principales plataformas de audio. Recibe un saludo de quien te habla, Belén Montes. Gracias por estar al otro lado. Adiós.